Saludos amigas, amigos. Este es su espacio a partir de ahora de Acento TV. Hoy inauguramos una participación especial con un invitado que ustedes conocen, el profesor Luis González, politólogo e internacionalista, muy conocedor de los asuntos internacionales, especialista en China, y tendrá una participación de manera asidua los martes, ¿verdad? Hoy empezamos. Lo primero es, profesor, me gustaría que me dé algunos datos de su trayectoria para que la gente le conozca un poco más, ¿verdad? Sí, usted es politólogo, eso es lo que usted estudió. Sí, ciencias políticas. Como carrera principal. ¿Usted estudió dónde? En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Santo Domingo. Sí, ahí estudié la carrera de Ciencias Políticas, una carrera que tiene egresado como el profesor Tony Raful, por ejemplo, Néxida Marmolejo. Gente muy notable. Que son de las primeras promociones. Exactamente. Yo soy de una promoción más adelante, pero creo que es una carrera que aporta mucho al país en el análisis de los temas. Regularmente los politólogos terminan siendo gente de la actividad política partidaria dura. Usted no. Usted se quedó, usted le gusta más lo académico, se queda, la investigación. Exacto, pero hay otros que nos hemos quedado en esa parte, en analizar y la investigación. Luego, ¿cómo usted se inclina por los temas de la diplomacia y los temas internacionales? Bien, después entonces hice máster en Derecho y Relaciones Internacionales y otros estudios en diferentes lugares del planeta vinculados a los temas internacionales, negocios internacionales, la vinculación de un Estado con los demás, y de ahí entonces mi interés por esa región del planeta que está enamorando del tema. Exactamente, del tema en general, Gustavo, y luego de manera particular en una región que está en nuestros antípodas, como dijo el profesor Juan Bosch cuando hizo aquel viaje famoso que usted conoce muy bien, y que es una región que está lejos territorialmente, pero que en este mundo interconectado como ahora está bastante cerca, nada está lejos, todo está cerca. Ningún lugar está lejos, así es. En la categoría de sinólogo, que es estudioso, conocedor de lo que es esa gran cultura, esa gran nación que es China, ¿cómo se adquiere? ¿Hay unos estudios especializados que se hacen o se hace de manera autodidacta? Autodidacta, y también hay estudios bien en el Instituto Confucio de China, pero sobre todo... ¿Usted ha estado ahí? El interés, sí, la principal, porque ya usted sabe muy bien que China tiene Instituto Confucio en todo el planeta, que la idea es precisamente llegar a esa cultura, es una especie de lo que definió el estadounidense Joseph Nye, el llamado poder blando. Vamos a llegar al mundo a través de la cultura. China lo ha hecho. Claro, últimamente eso precisamente por la presencia de esa cultura, el idioma, la comida, las tradiciones, todo eso es parte de lo que usted puede estudiar cuando conoce la cultura. El idioma en realidad se llama mandarín. Bueno, es una forma en que... Es la lengua más hablada. Exacto, que en Occidente le llamamos. Realmente el nombre en chino de su propia lengua es Potunghua. O sea, es como el habla común. Porque había varios, incluso todavía hay 56 nacionalidades en China y varios. Con idioma distinto. Pero entonces quisieron unificar el del habla común, el que más se hablaba. Y se le llama mandarín, Gustavo, porque ese era el que hablaban también la corte de los emperadores, los mandarines. El se llamaba mandarín. Los mandarines, que eran como diríamos entonces, la corte. Esa es la lengua de China. Ese es el habla común, es como si ellos mismos definen su propia. Que pasa lo mismo con China. El nombre de China es un nombre que le damos nosotros en Occidente por la primera dinastía Qin, se dice que de ahí. Pero realmente el nombre de ellos en China es como país del centro y es diferente a como suena en China, nada que ver como lo conocemos nosotros de este lado. Bien, ¿cuántas veces usted ha estado en China, profesor? 27 veces. Yo creo que usted y el doctor Peña Gómez han sido los que más veces han estado. Bueno, el doctor Peña Gómez fue muchas veces. Sí, no hay siempre que encuentro personas en China que lo conocieron, algunos todavía me hablan de esas visitas. Sí. Doña Peggy le acompañó en algunas ocasiones. Él estaba aprendiendo, me parece, mandarín. En un momento dado. Sí, tenía mucho interés por esa cultura, el doctor Peña Gómez. Mi primer viaje fue en el año 2008, invitado por el 5º representante de China aquí, Wang Weiwa, con el que tengo excelentes relaciones, seguro él va a ver este programa en China. Luego, entonces, a partir de ahí, eso fue en el año 2008, a partir de mayo, junio de 2008, mi primera visita, pues entonces ya he tenido
otras visitas, independientemente de las funciones que ocupé en Cancillería. Exactamente, porque que esa es la otra parte. Usted es un diplomático, podemos decir, de carrera. Usted ejerció, digo, no está en la carrera, no pero, está, exacto, pero no, que lo ejerció profesionalmente, quiero decir. Exacto, lo que sí se podría decir es que yo venía de los estudios internacionales, ocupé una función que, modestia aparte, fue en un área en la que yo me venía preparando y ya tenía las conexiones, porque es lo que le digo. O sea, yo viajé mucho más estando fuera de la función, porque en la función yo estuve entre el 2016 y el 2020. Fui el primer director de Relaciones con Asia y Oceanía en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue una dirección que la crea la Ley 630-16. Y gracias al canciller Miguel Vargas que me recomienda, y el presidente Danilo Medina que emite un decreto y me hace embajador director. Pero antes de eso, y usted lo sabe muy bien por las conexiones que he tenido aquí con Acento y con todo el trabajo que usted ha hecho, que ya yo había viajado muchísimas veces a China y mis conexiones estaban mucho antes. Y no solamente con China, sino en todos esos países, desde Turquía hasta Japón. Entonces, el mundo que no es Europa y las Américas, usted lo conoce bastante bien, lo ha estudiado. Hace años atrás, cuando alguna gente aquí propuso que República Dominicana tuviera un acercamiento con esos países, mucha gente pensó que era una perdedera de tiempo, una quimera, pero hoy día se ve el peso y la importancia que tienen. Sí, que hoy en día yo creo que cualquier país sabe que no puede desdeñar tener relaciones con China, por ejemplo. Con ninguno de esos países de esa región. En el caso de China, el peso específico es notable. Bueno, mi primer artículo en una columna que la gente me conoció mucho, que fue Ni Hao Mundo, que precisamente se me ocurre en mi primer viaje, en el 2008, cuando veo todo el mundo me saluda con ni hao, ni hao. Ni hao es hola, y son muy respetuosos los chinos. Entonces, como los chinos son tan muy respetuosos, no quiera que uno llegue ni hao. Entonces yo dije, bueno, pero una palabra que representa el hola de China al mundo, que de hecho se está proyectando más, todavía estaba en ascenso, no había logrado ocupar el lugar en el que estaban, que ya en ese año fue en los Juegos Olímpicos de Beijing, que usted sabe muy bien que fue extraordinario. Entonces de ahí mi primer artículo fue China, un gigante imposible de ignorar. Mucha gente todavía en este país lo ignoraba en el 2008, pero a partir de ahí se fue viendo ya hay una realidad en el planeta, como usted acaba de decir. Quisiera que en este primer día hablemos de esto de que los países tienen relaciones formales, no es cosa de ahora, ¿verdad? Claro. Y se considera que, por ejemplo, la sede diplomática, la embajada, es una extensión del país con el que se tiene la relación dentro de otro. Es decir, la embajada de China aquí, por ejemplo, se supone que ese pedazo de terreno es territorio chino, igual que la nuestra en China, o la nuestra en Haití, o la nuestra en Estados Unidos. ¿Cómo históricamente se forjan las relaciones entre países y gobiernos de manera formal? Sí, eso, como usted lo dijo, eso no es nuevo. Siempre las naciones, incluso antes de que existiera el concepto Estado-Nación como lo conocemos, un grupo o un rey, en el principio un rey o un monarca o un líder de un grupo, enviaba a un representante. Ahí comienza la génesis de lo que hoy conocemos como embajador. Pero ya para no ir tan lejos en la historia, es con la paz de Westfalia en 1648, después de la Guerra de los 30 años, que comienza a dársele forma a un representante presente y permanente. Por ejemplo, yo envío a Gustavo Olivo como embajador dominicano en el Reino Unido. A partir de ahí que se le dé ese carácter. Antes eran informales. Y a partir, estamos hablando del siglo XVII, pues ya los estados comienzan a establecer relaciones formales y enviar un representante. ¿Cuáles fueron esos dos países que tuvieron la primera relación diplomática formal, vamos a decir? Bueno, precisamente los que venían de la guerra de los 30 años, Francia, Inglaterra, y ahí mismo los países, todavía Alemania como tal no existía, porque tú sabes que Alemania a partir de 1871, pero ya esos países de esa Europa
de la Europa más conocida, ya incluyendo históricamente España. Se han vivido, ya no, pero antes se dominaban unos a otros. Exactamente, bueno, está hablando de guerra hasta de 100 años hubo en el siglo XIV. Los europeos aprendieron, pero a partir de ahí, Gustavo, y esa diríamos que es la respuesta a su pregunta, está en esa Europa occidental, entre Francia, Alemania, aunque no existía con el mismo nombre, pero era Prusia. Estamos hablando entonces del siglo XVII. Siglo XVII, 1640. Vamos a una primera pausa, profesor, y seguimos con más explicaciones sobre esto de la diplomacia y todo esto de los asuntos internacionales. Sí. Así es. Con el profesor Luis González, politólogo e internacionalista, inauguramos esta sección de temas internacionales que tendremos de manera habitual a partir de ahora. Entonces ese fue el génesis. Eso es enviado en principio, incluso más que todo era por asunto de guerra. Sí, correcto, por guerra, para establecer quizá paz en un proceso, para negociar una rendición. Exactamente, pero era casi de monarca a monarca, no había eso, porque el concepto de Estado-Nación, como lo conocemos ahora, tampoco existía. Entonces, a partir de ahí es que se le da forma, y naturalmente en el mundo, ya cuando la República Dominicana surge, que precisamente acabamos de tener el 177 aniversario, pues ya sí, en esos momentos, en el siglo XIX, pues ya era muy reconocida la figura del diplomático, del embajador y esas Profesor, hubo un momento en la historia, por lo que uno ha podido leer, que lo que eran las grandes potencias, prácticamente era que daban como el acta de nacimiento a los países pequeños que se independizaban. Es decir, sí, correcto. Un país, por ejemplo, como República Dominicana o Haití, cuando se independizó, hasta que Francia o Inglaterra no dijeron, sí, te reconozco como que tú existes. Era como el peligro permanente de que un imperio de eso venía y lo aplastaba. Sí, correcto. No solamente con los pequeños. Recuerde ustedes que cuando los Estados Unidos se independiza del Reino Unido, Francia lo reconoce, y para Estados Unidos ese reconocimiento de Francia es precisamente eso fue el apoyo. El apoyo que, como usted algunos dicen de hecho que Francia tuvo mucho que ver en lo que Estados Unidos hoy, porque no solo fue el reconocimiento de las 13 colonias, sino todo ese gran territorio central que prácticamente se los regaló. No, definitivamente Francia, toda esa parte de Luisiana, toda esa parte sur era francesa. Los franceses reconocen, y eso entonces ahí responde a su pregunta, no solamente los pequeños, es que todos los estados necesitan. Incluso ya se ha formalizado que cuando un estado nuevo surge, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque ahora ya lo tenemos, antes no, antes como usted dice había que buscar, eso era diplomacia. O sea, en Estados Unidos salen los primeros diplomáticos a buscar ese apoyo, y es en el 1783, si mal no recuerdo, que se le da ese reconocimiento. A partir de ahí, ustedes recuerdan que la guerra se proclama en el 76, y a partir de ahí la República Dominicana, Gustavo, lo mismo, y cualquier estado lo mismo, proclama su independencia. Luego vienen las luchas, porque una cosa es proclamarlo y otra cosa la guerra de independencia. Hay un caso muy curioso, que no sé si usted lo tiene presente, de un país que usted ha estudiado mucho, que fue Grecia, que es de los países que usted ha estudiado. Sí, claro. Ocurrió que hubo el famoso golpe de estado militar en aquellos años 70, o sea, al final de los 60, si bien no recuerdo. Del siglo pasado. Sí, siglo pasado, también, del siglo XX. Sí. ¿Qué ocurrió? Que no quería ningún país europeo ni nadie como reconocerlo, porque era muy burdo aquello. Sí. Y el reconocimiento primero se lo dio una transnacional, una empresa. A ese nuevo gobierno. Había unos intereses, es un gobierno militar. Exactamente. Fue una transnacional porque tenían unos intereses con un asunto que se iba a construir ahí, ellos querían eso. Una transnacional de origen norteamericano, eso fue muy curioso. Exacto, se da de todo, pero naturalmente, si uno se pone a ver de qué manera se ha tergiversado y hasta se ha violado el derecho internacional por intereses, pues no terminamos nunca. Pero en ese caso, ya para ese momento, Gustavo, existía una doctrina muy importante del derecho internacional, que es la doctrina Tobar, que es la que establece no reconocimiento de un gobierno que surja de manera irregular. Ilegítimo, un golpe de Estado, una invasión de un país a otro. Todo eso está en la doctrina. Bastaba con
con que los griegos que se oponían a eso, que era quizás los derrocados o hasta la comunidad internacional, porque ya existía la Organización de Naciones Unidas, todo, sí. Bastaba con esgrimir esa doctrina que recuerden ustedes que se utilizó aquí también con el caso de Zelaya en Honduras y con el caso del obispo en Paraguay, Fernando Lugo, que también hubo algo parecido. No, y cuando a Chávez lo derrocaron, también, muchos países dijeron, no, eso no es legal, eso no... Ahí siempre, entonces, hay una discusión histórica, pero en ese caso de Grecia fue un caso extraordinario, pero luego ya usted sabe lo que sucedió, eso se fue manteniendo hasta que tuvo que volver a la normalidad, un gobierno escogido por... Sí. Porque de lo que se trata es del demoskratos, poder del pueblo. Sí, que es el significado original. Exactamente, que es que el que está gobernando represente el pueblo. Realmente el pueblo es que gobierna. Aquí en la República Dominicana, en el artículo 2 de la Constitución, Gustavo, se establece la soberanía radica en el pueblo, del cual emanan todos los poderes y se ejercen por representación. Por eso que se dice el soberano, que es el que da el mandato al gobernante. Exactamente, un gobierno de... entonces, profesor, en las relaciones internacionales hubo intentos siempre de tratar de ponerse de acuerdo, siempre guiados por las potencias, que son las que tienen el dominio, sí, sin discutir ahora si eso es legítimo o no, ¿verdad? Exacto. Y hubo la famosa Liga de Naciones primero. Sí, sí, correcto. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, 1919 surge la Liga de Naciones basada en un documento del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, los 14 puntos de Wilson. Sin embargo, precisamente, Wilson plantea eso, que era un académico que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, plantea eso, y Estados Unidos es precisamente el que no apoya a esa Liga de Naciones. Por eso es que eso no logra el objetivo. ¿La sede dónde estaba? En París era. Exactamente. Estaba en París, y nunca, o sea, nunca logró el objetivo. Estados Unidos en ese momento no era todavía la principal potencia. Estaba dándose codazos con Inglaterra y Francia. Ahí, sí. Exacto. Tenía una influencia importante porque, aunque no era la gran potencia que es ya después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya venía creciendo en ascenso económicamente y esas cosas. Entonces la Liga de Naciones fue un fracaso precisamente por eso, no logró el objetivo que fue precisamente evitar más guerras. Ese fue el objetivo. Después vino la peor guerra, que fue la segunda. Después vino la gran guerra, la Segunda Guerra, porque la primera se le llamó primero la Gran Guerra. Ya cuando surge la otra, entonces comienza a hablar de Primera y Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Pero eso fue, diríamos que es el punto de partida de lo que hoy es la Organización de Naciones Unidas. La Liga de Naciones fue un intento fallido y por el cual entonces surgen las figuras que surgen primero en Italia con Benito Mussolini, luego un admirador de Mussolini, que Adolfo Hitler, que era un gran admirador, la gente no entiende eso. Sí. Y entonces se fortalece en Alemania después de su libro Mein Kampf, Mi Lucha, publicado en 1925, donde él establecía lo que iba a hacer, o sea, Hitler dijo lo que iba a hacer. Él no negó nunca, él decía que lo que hablaban de paz, que eso era una locura, que no, que tenía que darse una guerra. Y todo aquello del espacio vital y Leves Brown, que la geopolítica clásica, para que la gente entienda, la esencia de ella está en Alemania. Y ese precisamente es el equipo que acompaña hasta cierto punto a Adolfo Hitler en su ascenso. El espacio vital, el expansionismo, por eso comienza el 1 de septiembre del 39, la llamada Segunda Guerra Mundial, con la expansión hacia Polonia. Vamos a tomar Polonia, pero la idea era tomar el mundo. O sea, la tomaron como ensayo porque era un país más débil. Profesor, entonces volvamos a una nueva pausa. Cuando retornemos vamos a ver el papel que pudo hacer la Liga de Naciones y que no se hizo, y luego la ONU, qué tanto se ha logrado, porque la idea era que el mundo jamás volviera a la guerra. Esa era la idea. Vamos a la pausa. Todavía. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Aquí estamos conversando y aprendiendo con el profesor Luis González, politólogo e internacionalista.
en esta sección que será así de temas internacionales. Bueno, no logró la Liga de Naciones su meta principal, que era que el mundo no volviera a una conflagración tan dolorosa como la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Y vino la segunda. Muchos dicen que sí, que fue la continuación de la primera, que nunca hubo una paz real. Exacto. Y esta sí que fue mucho más destructiva, ¿verdad? Dividió país, hizo de todo. Exacto. Pero también se tenía la idea con la ONU que ya se llegaría a una especie de reglamento internacional, que ya no habría esas grandes guerras. No se ha logrado, profesor. ¿Qué pasó? No se ha logrado. Sin embargo, yo creo que la ONU ha jugado un papel importante de equilibrio. Por lo menos tenemos un parlamento de la humanidad, como lo llama un pensador estadounidense, Paul Kennedy. Usted puede buscar el libro donde él explica la importancia de la Asamblea General, que es el órgano fundamental, la Asamblea General, aunque se escucha más. Ese es el autor de Auge y Caída de los Grandes Imperios, ¿verdad? Exacto, Paul Kennedy, entre otros libros importantes. Entonces, el papel de la ONU es bueno, Gustavo, porque por lo menos estamos ahí, en una asamblea foro ahí en que general donde estamos cerca, podemos hablar, podemos vernos la cara. Y hay un órgano, otro fundamental, que se menciona más, porque más ejecutivo, que es el Consejo de Seguridad. Que ese no es democrático, ¿no? Que no es tan democrático porque el que es democrático realmente pasa con todo, Gustavo, porque imagínate, en la Asamblea General tú tienes a los 193 estados ahí, cada uno con su representante. Imagínate tú que cada tema se debata ahí, va a pasar mucho tiempo. Para debatir los temas, para lograr lo que establece el artículo 2, si usted lee la Carta de la ONU, se da cuenta que los propósitos de la ONU están ahí establecidos: mantener la paz y seguridad internacionales. Por eso que usted dice que el objetivo de la primera Liga de Naciones era lo mismo, y la segunda, la ONU, mantener la paz y seguridad internacionales, no volver a tener guerras. No se ha tenido una gran guerra de nuevo, una guerra mundial, aunque hemos estado cerca en algunas ocasiones, pero sí ha habido muchísimos conflictos. Y guerras muy dolorosas. Que la ONU no ha podido evitarla. Sin embargo, reiterando, la ONU es importante porque ahí estamos todos. Tenemos un Consejo de Seguridad que hay que reformarlo porque no es democrático, en el sentido de que hay 5 miembros permanentes, pero el mundo es diferente. O sea, cuando se debatió la carta entre abril y junio de 1945 en San Francisco, lo debatieron 50 estados, luego se suma uno más que Polonia, pero fueron 51 los fundadores, entre los que estaba la República Dominicana, Gustavo. Usted recuerda muy bien a Minerva Bernardino. Sí, que toda la vida fue diplomática. Representó la República Dominicana y fue de la que firmó en nombre de la República Dominicana en ese debate de la Carta de la ONU. Y vamos a explicar, profesor, por qué hay 5 miembros que son inamovibles y fijos. Precisamente a eso iba. Entonces, como en la Carta está discutiendo a convocatoria a los que ganaron la guerra. Los que ganaron la guerra, ustedes saben muy bien, Estados Unidos, en ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia, lo que hoy es la Federación de Rusia, la URSS en ese momento. Entonces Francia, aunque fue rescatada, pero fue de los que ganó, y el Reino Unido, esos 4. Y luego entonces, esos 4, como ven el tamaño y la perspectiva de China, ahí no se equivocaron, agregaron a China. Pero ustedes saben muy bien que en ese momento, en el 1945, China era un gobierno, por eso que Taiwán, por ejemplo, esgrime en su definición de que ellos tienen 70 años en la República Dominicana, pero en ese momento era la única China. China era la República de China. Sí. Entonces esa República de China, que estaba en Nanjing o Nankín, la capital, es la que asume la representación de China. ¿Y por qué lo hacen? Por lo mismo, por la visión que se tuvo de lo que ellos representaban, el 25% de la población mundial, y además, millones de habitantes. Habían sido víctimas de toda esa, porque que ahí estaban las potencias. Alemania tenía una parte de China, Inglaterra, Francia tenía mucha influencia en Vietnam y muchísimo. Sí. De hecho, Portugal tenía territorios chinos. Y porque además China jugó un papel importante en la parte asiática, la resistencia combatiendo a Japón, de la Segunda Guerra Mundial, combatiendo al que era, diríamos,
la Alemania de esa zona del Pacífico era Japón. Por eso que yo incluso, y lo puedo decir aquí, para mí la Segunda Guerra Mundial no comienza el 1 de septiembre del 39 con la invasión a Polonia, sino, Gustavo, en el 37, cuando Japón invade a China. Ahí comenzó. La guerra para mí comenzó de la Manchuria y todo exactamente, eso. La guerra para mí comenzó en el Pacífico y terminó allá, porque usted recuerda que terminó precisamente cuando el 6 y 9 de agosto del 45 caen las bombas lamentables en Hiroshima y Nagasaki, lugar que yo precisamente visité hace 2 o 3 años. Entonces la guerra termina y comienza ahí, y por el papel de China en esa zona también, porque luchó contra Japón, creo que se ganó. Se incorporó y a ese Consejo de Seguridad en que ellos son inamovibles, que se ha planteado 5 miembros permanentes. Que eso debe revisarse en un momento. Porque ya el mundo es diferente. Eso lo llegó a plantear mucho el expresidente Fernández. Profesor, por hoy hemos terminado. Yo creo que la gente se quedó con hambre, pero habrá mucho más. Precisamente ya para aterrizar los temas de la República Dominicana. Exactamente. Muchísimas gracias, profesor Luis González, que empieza esta sección habitual sobre temas internacionales y la diplomacia. A ustedes gracias también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.